あ父さん遠慮はいりません。悟空さんと同じあのスタイルでスーパーサイヤ人3で来てください。 Hola amigos, bienvenidos a Unlock Toys. El día de hoy le echaremos un lente a una figura que por sí sola llama bastante la atención. Se trata de Royal Blood de la Demonical Feet, que corresponde a la figura del no canónico Super Saiyan 3 Vegeta. Acompáñame a analizar a fondo esta figura y descubramos juntos qué tan impresionante puede ser. ¡Volvemos! Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. Una vez más, la empresa sin licencia Demonical Feet vuelve a romper la tranquilidad de los coleccionistas de Dragon Ball, lanzando una pieza única en su tipo. Una figura que a primera vista se nota que fue concebida con amor, y de fans para fans. Vamos, seamos sinceros, todos quisimos ver en algún momento de nuestras vidas al príncipe orgulloso de los Saiyans, envuelto en un brillo fluctuante, creciente y ascendente, casi cegador, seguido del sonido de la tierra, de las rocas, desquebrajándose a tu alrededor. Mientras en el claro cielo se forma una nebulosa iracunda que parece devorar desesperada la tranquilidad del día con rayos que ensordecen hasta el último rincón de la tierra. Les seguirá un grito eterno, resonante en tus oídos cual ondas de decibeles que apenas eres capaz de resistir. Entonces te arrodillas casi perdido y llevas tus brazos a tu cabeza en un intento mediocre por protegerte del apocalipsis que se cierne frente a ti. Al final te rindes, es demasiado, y solo cierras los ojos esperando el final. Mas no sientes o percibes la muerte, solo escuchas destellos eléctricos, y aunque tus ojos están cerrados te sientes deslumbrado. Pensarías que es el cielo, pero tu curiosidad puede más y te lleva a abrir los ojos a conocer la verdad. Es ahí cuando lo ves, envuelto en un halo de luz casi celestial. No es otro que el príncipe Saiyajin, pero ahora todo es distinto. Él ha cambiado. Su volumen muscular es mayor, sus facciones se han engrosado aún más. Su cabello, cual melena, tiene vida propia, parece palpitar como el corazón de un león en guerra. Apenas intentar mirarlo te cuesta trabajo, como cuando quieres ver fijamente al sol. Sea lo que sea, sabes que es divino. No existe ser que sea capaz de generar tanta energía a excepción de Dios. Lo dudas, pero trastabillando con tu torpe lengua te atreves a preguntar: ¿Qué es esto? ¿Qué clase de transformación es esta?, le cuestionas al mítico guerrero. El príncipe inclina la cabeza sobre su hombro, sonriendo de oreja a oreja. Su pulgar apunta a su barbilla y con lentitud lanza una única carcajada. «Esto es el Super Saiyajin 3, insecto», sentencia el príncipe. ¿Y en qué nos quedamos? Ah, sí, en la caja, al inicio. El diseño es ya una constante en la línea de Demonical Feet, que al final quiere asemejarse un poco a las cajas de los Event Exclusive de Dragon Ball, que a su vez presentan este fondo negro combinado con fotos coloridas que le da un toque muy elegante a la caja. Aún así, tendremos la ventana amplia de acrílico delgado donde se le puede dar una pequeña mirada a esta figura, y le acompañarán impresos las palabras Royal Blood, que significan sangre real en español. Así es como Demonical Feet decidió nombrar a este Vegeta Super Saiyan 3 por cuestiones de licencia contra Bandai Spirits. Hasta el momento de hoy que yo esté enterado, no existen bootlegs de este bootleg. Más específicamente, para darme a entender, no existen al día de hoy productos knockoff de Demonical Feet. Si aún siguen sin entenderme, lo que quiero decir es que ninguna fábrica china, taiwanesa, vietnamita, etc. ha intentado aún hacer copias de la marca Demonical Feet, que de por sí es una empresa sin licencia. Pero créanme, en algún momento se puede dar el caso, como se dio con la marca extinta Datong hace ya varios años atrás. Todo esto lo menciono porque a su vez la caja carece de algún método de seguridad para confirmar que tu pieza es auténtica de Demonical Feet. Sin embargo, por lo mientras podemos guiarnos en las siguientes referencias. Por la parte de enfrente tendremos el logo de la Demonical Feet escrito en sus acostumbradas letras alargadas a tonos azulados.
y la leyenda Demoniacal Feet Made in China. En la parte trasera encontraremos nuevamente el logo de Demoniacal Feet junto a su código QR que te enlazará a su sitio web oficial. Respecto al contenido de la caja encontraremos únicamente el blister que contiene a la figura y sus accesorios. Destacar que el blister cumple bien su función, aunque lo siento en lo personal un poco delgado, deberás tener cuidado con este para no dañarlo. Este sería el primer vistazo de la figura fuera de su empaque, acompañada de su compañero y rival de toda la vida, Son Goku. Hay que reconocer que ambas figuras juntas en Super Saiyajin 3 se ven imponentes. Enfocándonos en Vegeta, reconozco que la figura es muy de mi agrado. En lo personal me gusta el hecho de que Possessed Horse decidiera usar el molde de Majin Vegeta SH Figuarts para este trabajo. Sin embargo, encontraremos algunas diferencias notables entre ambas piezas, más allá de la cabellera, por supuesto. El primer dato notable es el cambio de color de la pieza de Demoniacal Feet. El azul que presenta en las ropas es más vívido, en cambio Majin Vegeta viste un azul mucho más apagado, algo así como un azul cremoso. Las botas serían el otro gran cambio respecto a pintura. En Royal Blood no tenemos un amarillo canario, mientras que la pieza original de Bandai Spirits Majin Vegeta nos presenta un amarillo mostaza. Mientras que en el apartado de pintura yo me inclino por los colores de Demoniacal Feet, encontraremos del otro lado que la pieza original de Bandai Spirits cuenta ciertamente con mejores esculpidos, incluso un poco más de volumen que su contraparte Royal Blood. Este dato es relativamente obvio, puesto que la pieza de donde se consiguió el molde para la creación de The Royal Blood fue precisamente Majin Vegeta, y en el proceso de réplica de moldes descubriremos que todo detalle poco a poco se va perdiendo de la pieza original, así como su volumen y altura. Esto es un proceso natural que difícilmente se puede ver corregido al día de hoy, así que como resultante final tendremos un Royal Blood con menos detalles de esculpido que su contraparte original. Toca el turno de hablar de su arquitectura y articulaciones. Empezar con el tema más problemático. La estabilidad de esta pieza será una constante. Yo no necesariamente le echaría en cara la falla a Possessed Horse, ya que este tipo de fallas corresponden a la naturaleza misma de la figura. A lo que me refiero es que la cabellera de Vegeta Super Saiyajin fase 3 será mucho más pesada que cualquier otra cabellera del personaje. La razón es obvia, el gran volumen de cabello que tiene, y que por si fuera poco, cuelga hacia la espalda, creando naturalmente una inestabilidad de sobrepeso en la figura, lo que da como consecuencia que se nos puede estar cayendo constantemente. Sin embargo, si logramos un buen posicionamiento de la pieza y distribuimos sus pesos, podremos darle estabilidad a nuestra figura. Este balance se basa en sacar la espalda alta, meter la cintura y balancear los pies de la pieza a la altura de los hombros. Esto nos permitirá balancear el peso de Vegeta y de esta forma poder posarlo sin necesidad de una base plástica. Proceso que también aplica para Goku Super Saiyajin fase 3, pues tiene la misma falla natural de balance. Entrando de lleno a las articulaciones, hablemos de la primera falla notable, curiosamente también derivada por el peso de la cabeza. Al intentar inclinar la cabeza hacia el pecho o como se dice meter la barbilla, esta no termina por atorar internamente de manera correcta, dando como resultado que el cuello nuevamente se deslice de nuevo a su posición inicial. Este es un problema básico conocido como articulación floja. En este problema, a diferencia del problema de balance, sí que se puede culpar a Demoniacal Feet. Ellos debieron prever el peso que se ejercía en esta zona para intentar reforzar de mejor manera el cuello y de este modo que la cabeza se pueda manipular adecuadamente. Por fortuna, mi figura recibirá una manita de gato por mi parte para corregir tal situación, tarea que también realicé en todas las figuras de Royal Blood que se vendieron en mi tienda Noctoys.shop. La cabeza por su parte podrá girar 360 grados sobre su propio eje. Los hombros realizan lo propio. Mientras que la articulación de hombro es capaz de subir 90 grados, combinada con la rotación del hombro podrás desbloquear los 180 grados. El bíceps por su parte rota por completo, quizá en algunas piezas pueda venir muy apretado. Para solucionarlo recuerda revisar mi tutorial de mejora y desbloqueo de bíceps que hice con Bardock SH Figuarts hace ya algún tiempo.
La etiqueta te estará saliendo justo ahora en la parte derecha de la pantalla, así como también estará el link de ese video en la descripción de este video de Royal Blood. La articulación doble de codo permitirá flexión total de bíceps a antebrazo. El joint de mano es un clásico de bola que la verdad viene bastante bien adaptado para que puedas extraer las manos sin peligro de romper el joint y sin la necesidad de estar usando calor. Sin embargo, de 15 piezas de Royal Blood que mejoré, algunas manos en los accesorios sí requerían el uso de calor o de modificación para evitar salir a mucha presión, para que lo tengas bien en cuenta y no te confíes del todo. En la espalda alta, en los deltoides tendremos una articulación de bisagra que nos permitirá una muy aceptable expansión para lograr poses más dinámicas, sobre todo cuando se trata de poses donde debemos juntar las manos. El tronco está seccionado en dos partes, la primera corresponde al pecho, que es lo que nos provee de la inclinación de adelante hacia atrás. Debo reconocer que es donde más flaquea la figura en sí, si bien su inclinación es notoria, para mí está lejos de ser aceptable. Sin embargo, hay que destacar que este no es un problema como tal de Demoniacal Fit, sino de la arquitectura 2.0. La segunda sección de la cintura es la que nos provee de la rotación necesaria en la arquitectura 2.0. Sin embargo, específicamente en Vegeta se hace una excepción, pues la cintura cuenta también con una articulación interna de bisagra que ayuda un poco en la inclinación de todo el torso. Demoniacal Fit exprime hasta el límite la arquitectura 2.0 de este Vegeta, logrando el máximo dinamismo que la arquitectura 2.0 puede ofrecer. Eso habla bien de la empresa, que no solo busca la imitación y la copia vil de una figura, sino que ahora incluso le dice a Bandai Spirits cómo es que se deben fabricar las figuras. Sin duda admirable por todo el equipo de trabajo de Demoniacal Fit en esta figura. La rodilla cumple con su doble articulación que permite flexión total de muslo a pantorrilla. Los pies es lo más limitado que encontrarás en la arquitectura 2.0 de Vegeta. Si bien se unen a una articulación de bola y pueden rotar 360 grados, su inclinación es limitadísima. Para mí, este siempre fue un error de Bandai Spirits que hereda sin duda Demoniacal Fit con esta pieza. Creo, bajo mi opinión, que es aquí donde desaprovecha las oportunidades de Demoniacal Fit, puesto que podrían mejorar esta sección y llevar un paso más allá a la marca. De varias figuras que tuve de Royal Blood en mis manos, escogí la peor de ellas para grabar este video. El motivo es muy sencillo, quiero mostrarles a ustedes el producto que puedes recibir en mano si tienes la peor de las suertes en el control de calidad. Esta figura llegó un poco chueca del bíceps derecho, al parecer su perforación interna se realizó algo chueca y eso permite una ligera apertura cuando intentas rotar el mismo. Aquí es cuando debo confesarles que tuve un accidente, pues mi curiosidad me llevó más a fondo a ahondar en el problema. Estaba justo separando el joint interno del bíceps cuando llegó mi perrito a lamerme el pie, debajo del escritorio. Estaba tan concentrado en mi labor que sinceramente me hizo dar un salto de sorpresa, y en el proceso, sin llegarlo a creer, rompí el joint macho. Quiero aclarar que de ninguna forma culparé a Demoniacal Fit de un problema o falla que yo mismo cometí. Es verdad que el joint es delgado, pero también lo son los de Bandai Spirits, y estas piezas al final, al desarmarse o armarse, deben ser tratadas con delicadeza. De lo contrario ocurrirán este tipo de accidentes. Así que asumo total responsabilidad de esta rotura en mi figura. Por el contrario, si alguien debería culpar es al despiadado, al bárbaro, al desalmado, al atroz y salvaje Thor Felipe, o sea, mi perrito. Pero si tú eres adorable. ¡Lo sé! ¡Eso es lo que yo le dije! De cualquier modo, me dispuse a arreglar la pieza y debo decir que tuve éxito. Si tú tienes dudas acerca de saber cómo lo hice, te recomendaré uno de mis videos de reparación, donde explico paso a paso cómo reparar estos joints rotos que son pequeños y delgados. La pestaña estará saliendo justo ahora en la parte superior derecha de la pantalla y como siempre, también encontrarás el link en la descripción de este video. Es momento de conocer los accesorios con los que viene nuestro poderosísimo Royal Blood de Demoniacal Fit. Empezamos con una cara del príncipe Saiyajin sonriendo, denotando confianza y poder, ya un clásico en Vegeta. Notaremos que tiene un desperfecto de pintura en el ojo que apenas se percibe. Seguido de un rostro del Saiyajin más orgulloso apretando los dientes, identificada como la cara C.
Un rostro que jamás puede faltar, Vegeta gritando, el cual es correcto, pero sin duda pudo ser mejor en cuanto esculpido, identificado como el accesorio A del Royal Blood. Tenemos un rostro que se agradece bastante, se trata de la versión del rostro Majin Vegeta en su transformación del Super Saiyan 3, para que no te quedes con las ganas. Con respecto a manos contamos con un par, las cuales están con la palma extendida. Un par de manos en pose de artes marciales. Un par de manos semiabiertas con las que fácilmente Vegeta podría detener el golpe de su rival o lanzar un Gallico. Un par de manos abiertas con los dedos juntos y el pulgar doblado, hechas más específicamente para el Big Bang Attack, tan característico de este personaje. Como una variante tenemos esta única mano hecha exclusivamente para la poderosa técnica Impacto Final. ¿Te imaginas el daño que podría hacer Impacto Final en un Majin Vegeta Super Saiyan 3? Contamos con una mano con dos dedos extendidos, ideal para lanzar rayos de energía, por ejemplo. Puede que hasta con suerte te sirva para teletransportación, recordando que en el manga ya puede hacer esta técnica Vegeta. Tenemos una mano única de Gallico, idéntica a las del par, pero la diferencia es que esta tiene un pequeño agujero donde atorar el efecto de poder incluido. El efecto de poder es idéntico al que viene incluido con Vegito, el cual es mi favorito. La diferencia es que este está hecho a colores rosas y morados, y no tiene ningún añadido extra de pintura, como si lo tiene el de Vegito. Aún así considero que es una excelente adición a Royal Blood. La pieza incluye un pivote que atora en el efecto de poder, mientras que del otro lado podrás atorarlo en la mano. Super Saiyajin 3は変身してられる時間が限られてんだ。言い訳などどうでもいい。俺に手を抜いたことに変わりはないんだ。Entramos a un tema que interesará a más de uno acerca de esta figura, y hablo sobre la compatibilidad de la cabeza con distintos cuerpos de Vegeta. En este caso me enfocaré únicamente en los cuerpos 2.0, todos los 1.0 los omitiré por ahora. La buena noticia es que habemus convenientiam, como diría el Papa Francisco, que significa según Google algo así como tenemos compatibilidad en latín. Sin embargo, advierto que el proceso requiere uso de calor de secadora o agua caliente en una tacita de café o té. Los pasos los considero sencillos, pero sí un poco más complejos que solo hacer el swap head y listo. En esta ocasión tocará retirar el ball joint de cada cuello y se los explico a detalle a continuación. El calor siempre se debe exponer únicamente a la zona que queremos aflojar, así que retiro la cara, puesto que esta pieza no tiene sentido exponerla al calor. La compatibilidad tiene dos caminos, ambos son viables para hacer el swap. Escoge el que mejor consideres o el que mejor se te acomode. El primero puede ser aplicando calor al cuello, para luego retirarlo. Obviamente este proceso también lo tienes que realizar a la otra figura de Vegeta que va a usar la cabellera Super Saiyan 3. 25 segundos a velocidad media en la secadora de pelo son más que suficientes para aflojar de manera adecuada el cuello, para luego sacarlo y no dañar otras piezas en el proceso. El otro camino es desarmar el joint de la cabeza del Super Saiyan fase 3, sin necesidad de separar el cuello. Por temas didácticos yo haré este proceso con el cuello desarmado, porque ya se lo había retirado a la figura en el paso anterior. Les presento la unión de cabeza que sustituye la tradicional ball joint que usan los demás Vegetas en el cuello. Para poder usar esta cabellera bajo este camino, deberás calentar la punta del cuello y retirar el ball joint del otro cuerpo de Vegeta, para luego aprovechar mientras está caliente el cuello e insertar este joint de cabeza. Proceso que te dejo a continuación para que lo observes con detenimiento. Te recomiendo que te fijes cómo apunto la secadora de pelo, ya que intento no aplicar calor a cualquier zona que no sea necesaria en este proceso.
Resumiendo, lo que acabas de ver es que la cabeza de Royal Blood de Demonical Feet entró sin problemas en el cuello Majin Vegeta Bandai Spirit sin problema alguno, comprobando así la compatibilidad. Esto aplica para todos los cuerpos 2.0 de Vegeta. Y ahora tendrás un vistazo de cada figura, para que puedas ver a primera vista cómo luce esta cabellera en otros cuerpos. Déjame en los comentarios cuál es tu favorito. Amigos, estamos llegando al final de este video. Como conclusión, comentar que Royal Blood es para mí una pieza imperdible en la colección, ya sea como pieza específica o como complemento de cabeza. Debo decir que me divertí en grande trabajando con esta figura, por supuesto que conozco sus detalles, sobre todo al ser una pieza bootleg. Sin embargo, fácilmente puedo dejar pasar todo lo malo en esta pieza, puesto que tiene un montón de cosas bastante buenas. Mencionar que extrañé una base plástica para esta figura, pero esta vez Demonical Feet no la incluyó. En fin, como últimos datos, mencionar que esta pieza ronda en costo al día de la publicación de este video unos $54. Y Vegeta Super Saiyan Fase 3 Royal Blood mide de pies al mechón más alto de su cabeza 15 centímetros. Esto es todo por ahora, agradezco enormemente tu visita a este video. Si te gustó, por favor regálame un like, y si no estás suscrito, en verdad apreciaría mucho que lo hicieras, pues esto me permite seguir creciendo y llevar a ustedes contenido novedoso, así como tutoriales, noticias e información de utilidad para nuestras colecciones. Nos vemos la próxima, adiós.